Buenos días, Rob, ¿cómo estás? Hola, Moni, ¿todo bien? ¿Vos? De nuevo Bien, aquí. estoy con cargo de conciencia porque los estudiantes van a decir, estas mujeres, qué pesadas, otra vez, No nos dejan en no paz. nos dejan en paz. Nosotros que queremos empezar con el cursado de las asignaturas y estas mujeres otra vez. Bueno, pero tiene una razón de ser y al igual que que en la clase anterior o en el video anterior hablamos específicamente de cómo vamos a nombrar y la importancia que tienen los conceptos. En esta propuesta de comunicación vamos a hablar sobre la comunicación en específico, ¿no? Correcto, bien, bien. Entonces, Esto hay que decir, hay que contarles a los estudiantes, estas intervenciones nuestras tienen que ver con observaciones que hemos recibido de los profesores de las asignaturas, cosas que hemos podido observar en relación con el desempeño que todos hemos tenido en el primer cuatrimestre y que apuntan a mejorar nuestro rendimiento, es decir, para asegurarnos de que podamos seguir en carrera, que vayamos ganando instrumentos que nos consoliden en nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? efectivamente. Y digamos, yo no creo que sorprenda a ningún estudiante, como no sorprende a ningún profesor, plantear que el tema de la comunicación es uno de los temas que se ha planteado como fundamental en el desempeño. La comunicación, ¿en qué dimensión? En cuanto a la capacidad de la comunicación oral y escrita, la comprensión de las consignas, la adecuación de las intervenciones en función del ámbito en el que estamos y la lectura, ¿sí? Varias cosas, ¿no? Que han determinado, incluso han determinado que algunos compañeros hayan tenido dificultades para continuar con su cursado dentro de la tecnicatura. ¿A qué me refiero con la adecuación o con el ámbito? Acá tendríamos que pensar tradicionalmente, digamos, la comunicación, digamos, supone la existencia de un emisor, de un receptor, de un canal a través del cual esa comunicación es posible, de un mensaje, de un código, ¿sí? Sí. De unas necesidades, de unas intenciones, ¿sí? Es decir, que la comunicación nunca se da en abstracto, nunca se da en el aire. Nunca es porque sí, nunca es porque sí, y nunca se da en el aire, ¿no? Son esos intercambios que se producen entre las personas o de las personas con las instituciones, ¿sí? Que en general tienen una razón de ser, un motivo, y que tienen sus propias reglas de juego de acuerdo con lo que yo necesite hacer con esa instancia de comunicación. Esto, antes de la existencia de la tecnología de la comunicación, ya era relativamente problemático. Viste que por ahí se decía, no, este se desubicó, decía. Totalmente, sí. Pero qué bárbaro, este se desubicó. ¿Qué quería decir uno cuando decía este se desubicó o esta se desubicó? Quería decir que la persona que estaba haciendo esa observación creía que el otro debía dirigirse de una manera y con unos contenidos que el otro no había respetado. Es decir, el que se desubicó es porque de alguna manera había decepcionado una expectativa que el receptor se había formulado de acuerdo con el ámbito en el que estaban, con el tipo de vínculo que tenían o cualquiera de esas cuestiones. ¿Sí? Sí. ¿No? Entonces se desubica. Por ejemplo, si yo entro en un estrado judicial y hay un señor juez y yo al señor juez le hablo como le hablo a mi tía María, el juez, eso va a tener consecuencias. Primero, que no le va a gustar. Segundo, que capaz que ni me va a contestar. Y tercero, que si me contesta y dependiendo de lo que yo pretendo decirle como si fuera mi tía María, va a tener consecuencias para mí. Negativas, seguro. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber tomar decisiones estratégicas para mi conveniencia
y para que el acto de comunicación que voy a emprender sea eficaz y eficiente, es decir, haga lo que tiene que hacer de la manera más fácil posible, ¿sí? Yo tengo que tomar algunas decisiones estratégicas respecto de cómo me voy a dirigir al otro, qué tipo de contenidos voy a poner en juego y qué formato le voy a dar a esa comunicación para que el otro me entienda y yo obtenga lo que quiero obtener de esa comunicación. ¿Sí? Y además, y esto es a lo que se le llama adecuación, digamos, es adecuarse al contexto en el cual vamos a comunicarnos. Bueno, pero ¿qué es lo que ha venido a complicar muchísimo las cosas? Si antes por ahí alguno se desubicaba, ahora, en el contexto de las redes sociales, esos desubiques se han hecho más fáciles. ¿Por qué? Porque la realidad, viste que la gente dice, no, la gente ya no lee, la gente ya no lee. Yo creo que en este momento leemos como nunca leímos. Totalmente coincido. Porque estamos leyendo mensajes todo el santo día. ¿Sí? Ahora, ¿qué particularidad tiene la comunicación por WhatsApp, por ejemplo? Como los mensajes tienen que ser cortos, achico las palabras. Escribo como quiero. Escribo como quiero. No respeto la puntuación, no respeto la ortografía. Bueno, ortografía, olvídate. No, y además, aplano la situación comunicativa. Es decir, WhatsApp supone que nos comuniquemos con un nivel de informalidad al que nos acostumbramos absolutamente. Y vos sabés que esto tiene consecuencias incluso con WhatsApp. Yo no sé si los estudiantes saben, pero todas las cosas que uno se manda por WhatsApp, incluso las que borra de su teléfono, quedan guardadas en la nube. Y, por ejemplo, pueden ser reclamadas en juicio. Es decir, hay dimensiones tecnológicas que a la justicia, en caso de ser necesario, le permiten buscar en los teléfonos para ver qué cosas han estado allí. Te cuento y le cuento a los estudiantes una infidencia. Yo tengo contacto con alguien que trabaja en un cuerpo técnico especializado que justamente lo que hace es recabar información de los teléfonos para causas judiciales. Y todas las veces se asombra de las cosas que las personas comparten por WhatsApp. Cosas privadísimas incluso, ¿no? Tal cual. Es decir que esa informalidad que es cómoda, que parece, no sé, cómplice con uno en las relaciones, no está. No está. Y la práctica frecuente de esa ficción de informalidad hace que se nos haga más difícil, muchas veces, adecuarnos a los contextos y a las demandas propias de los distintos contextos en los que nos movemos. ¿Sí? Cada vez más, en los ámbitos del trabajo, se da esta horizontalización que se termina dramáticamente cuando un superior aplica una sanción, por ejemplo. Porque la forma en la que nos hemos conducido es inapropiada, o cuando una persona plantea una demanda por abuso porque un superior se ha dirigido a ella de una manera inapropiada. Es decir que, fíjate cuántas cosas pasan en relación con este aplanamiento de la comunicación del que estamos hablando. Y seguramente la siguiente cosa que pasa, más allá de que corremos el riesgo de ser el desubicado del que hablábamos al principio, otra consecuencia inmediata es que, acostumbrados a leer pequeños textos o a escuchar los audios de WhatsApp, tenemos dificultades para lograr la concentración necesaria a la hora de leer textos más largos o más complejos. ¿Sí? Es decir, la práctica de la lectura, que en un contexto de cultura como el que tenemos, se ha visto afectada de muchos modos, con la habitualidad de recibir y emitir mensajes cortos de estas características, se complica aún más. No sé qué te parece a vos.
Efectivamente, y aún más la práctica de la lectura y de la escritura también, que eso, cuando uno como profesor pide un texto escrito, la forma de expresarse se dificulta también. Y tiene que ver, y también la adecuación, es decir, respetar aquellos parámetros que se piden. Qué sé yo, generalmente se trabaja con computadora, interlineado 1.5, Time New Roman, pareciera como que esas cosas quedan pasadas de largo, digamos, y lo importante es que yo escriba algo, y no importa cómo, No. en realidad sí importa. Sí. Exactamente. En realidad, digamos, a nadie se le ocurriría jugar al fútbol con la regla de juego del básquet, ¿verdad? Efectivamente. Y a nadie se le ocurriría jugar al truco con la regla del juego del estanciero. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces, si uno comprende que las reglas del juego son importantes, y después esta es otra discusión que podemos hacer, ¿no? Pero si uno entiende que las reglas de juego al interior de cualquier espacio en el que estamos de acuerdo unos y otros jugar, entonces aquí también las formas, el tipo de lenguaje que usamos, las formas a través de las cuales expresamos nuestras comunicaciones, la adecuación respecto del trato, son cosas importantes. Si uno incumple una regla de juego en cualquier deporte, se queda en posición fuera de juego. ¿Sí? Sí. Y sabes que estaba pensando, Moni, enganchado con esto que decías de WhatsApp. Viste que ahora pareciera que es la forma de comunicación sublime el WhatsApp. Y en la práctica, en la actividad del cuidado, cuando estás trabajando, porque nos han comentado los cuidadores, se utiliza muchísimo el WhatsApp. Y esto que vos decías, ¿no? Frases cortas, a veces se presta a malos entendidos, genera grandes problemas. Totalmente. El hecho de que uno entienda o maneje este criterio de adecuación, que se posicione, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero del otro, cómo decirlo, es lo que permite primero que no hayan tantos ruidos en la comunicación, malos entendidos, y a veces nos puede solucionar las cosas con mucha más agilidad, digamos, pero siempre con la pertinencia y la adecuación necesaria. Exactamente. Pero para esto tenemos que tener en claro también que hay distintas tipos, digamos, de textos que nosotros podemos escribir de acuerdo a nuestra intención, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, desde que el mundo es mundo y que las personas nos comunicamos, ¿sí? Sí. Sabemos que tenemos diferentes propósitos, diferentes intenciones cuando nos vamos a comunicar, ¿sí? Tanto es así, ponele, te voy a hacer un caso que te va a dar risa, pero a veces uno está atendiendo público o atendiendo personas y le cae una persona, suponete que yo soy una oficina de reclamos, y te cae una persona, se sienta, y te empieza a contar, 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 y pasan los minutos, y la cola de personas se te va agrandando, y te empieza a contar, y te empieza a contar. Y vos decís, bueno, dama, caballero, pero ¿usted qué quiere? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Pero usted qué quiere? Porque en esa situación comunicativa particular, independientemente de alguna mínima razón, lo que uno quiere es que la persona le diga, quiero que usted le dé de baja al servicio de DirecTV, ponele. Claro. Pero la persona se sienta y te cuenta, y te cuenta, y te cuenta, y te cuenta. ¿Sí? O cuando uno va a hacer un descargo por una multa, ¿verdad? El espacio que te dan es poco. Vos no tenés que contar la historia de tu vida. Vos tenés que decir, esto pasó así, por este motivo, y yo pido tal cosa. Listo. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas hacemos normalmente en la comunicación de los seres humanos? Contamos historias, es decir, narramos. ¿Sí? Esa es una de nuestras intencionalidades, la de contar. Describimos, ¿verdad?
porque fuimos a un lugar que nos gustó y entonces queremos contar cómo era, y procuramos convencer a los demás de cosas que a nosotros nos interesan. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y después damos explicaciones, es decir, informamos, narramos, describimos y argumentamos. Efectivamente. ¿Sí? Son las cuatro intenciones que en general tenemos: convencer, contar, describir, informar. Son las 4 cosas que queremos hacer. ¿Sí? Imagínate que si queremos hacer una cosa pero encaramos otra, nuestro interlocutor se confunde y difícilmente nosotros obtengamos lo que queremos obtener. Exactamente. A veces somos nosotros quienes tomamos la decisión de cuál es la intención que va a tener nuestra comunicación. Y a veces, como cuando nos dan una consigna, la intención la pone aquel que nos está pidiendo una cosa. Que nos dice, cuando por ejemplo nos piden que hagamos un informe: usted dígame con objetividad cómo es esto y aquello. ¿Sí? Y si nosotros, cuando el otro nos dice, usted dígame con objetividad, que argumentamos, el otro que lee el texto se confunde y dice, pero esta persona no me entendió o no me dio lo que yo necesitaba. Efectivamente. Entonces, muchas veces estar atentos a la consigna tiene que ver con identificar, primero que nada, qué es lo que el otro quiere de uno, qué es lo que le está pidiendo que haga. Y procurar, para no tener problemas, hacer lo que el otro le pide, de la mejor manera posible. También es cierto que aunque las intenciones suelen ser muy claras, a uno se le mezclan cositas en el medio. Solo en el universo teórico, estas cosas son exclusivas y excluyentes. Siempre hay un poco de contaminación de unas cosas con otras. Pero también es cierto que, más allá de esa contaminación, informar es informar, argumentar es, informar es informar, convencer es convencer, y contar una historia es contar una historia. Aunque en el medio se nos vayan mezclando algunas cositas. Entonces yo diría que, de nuevo, de cara a esta toma de posición estratégica, uno tiene que saber, mira, cosas sencillas: en dónde está y con quién habla, para saber cuáles son las reglas de juego que marcan ese espacio, comprendiendo que no es lo mismo cuando me comunico por WhatsApp, cuando estoy en una situación de clase, en un juzgado, en la municipalidad o con mi tía Juanita, ¿sí? O con mi amiga. Sí. Y entendiendo también que la comunicación es más eficaz y eficiente cuando yo soy claro respecto de lo que quiero. Tanto yo como el otro que hace la consigna somos claros respecto de lo que se quiere conseguir con eso. Porque, como te decía, ningún intercambio es gratuito, o sea, porque sí. No, claro. Y en el aire, ¿verdad? Entonces hay que estar atento a cómo es eso que nos están pidiendo y por qué, y ubicarse uno en el lugar para que no haya ruido y no haya confusiones y no haya malentendidos y demás. Entonces, ¿de qué hablamos hasta acá? Hasta acá hablamos de adecuación, ¿no? Esta toma de posición estratégica y las reglas de juego. Hablamos de intenciones comunicativas, y de estas dos cosas se desprenden formas, ¿no? Los textos, orales y escritos, tienen formas. Las formas más usuales en la cultura son la narración, la descripción y la exposición. Y la argumentación, por supuesto. ¿Sí? Nosotros creemos, de acuerdo con la experiencia que tenemos en el cursado y lo que hemos hablado con los otros profesores y demás, que las que más vamos a usar acá son la exposición, por supuesto. Claro. La descripción, seguramente, y la narración también. No tendría objeto que nosotros nos extendamos demasiado aquí explicando cuál es cada una de ellas, pero sí le decimos a los estudiantes que a continuación de este video van a tener un PowerPoint explicado con las cosas básicas que ellos necesitan saber para no incurrir
en estos errores involuntarios que muchas veces nos complican los cursados, nos complican la comunicación. No sé qué te parece, Ro. Efectivamente, yo creo que es sumamente importante, no solo en cuestión de del trabajo áulico o el trabajo de la cátedra, sino también para la propia vida, esto que hablábamos, ¿no? Tener en claro, nos ayuda a clarificar qué queremos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a contar o voy a tratar de convencerlo para que haga algo? Sí, sobre todo para que no se nos acumulen las colas cuando vamos a hacer algún reclamo. Sobre todo, para ir y saber qué es lo que buscamos en algo. No, pero en serio, sí. Ojalá a los estudiantes les sirva. Estos espacios nosotros los reservamos al inicio del cuatrimestre, pero si fueran precisos los podemos sostener en cualquier momento. Así como en algún momento dijimos que podemos pensar en un glosario, los estudiantes tienen que saber que si aparece alguna de estas cosas, algún objeto, algún tema de interés, también pueden hacérnoslo saber. Algunas cosas se van a evacuar a través de las asignaturas, pero si vemos que de manera generalizada hay alguna necesidad, lo vamos a abordar de esta misma forma. Por supuesto, por supuesto. Bueno, así que nos queda ahora el PowerPoint, ahora vamos a subir al PowerPoint. Bien. Bueno, 1.000.000 de gracias por todo, espero que tengas un buen día. Igualmente para todos. Gracias. Nos vemos prontito. Adiós.